direct- directora de este doctorado, acompañada por el doctor Guillermo Vega, el coordinador académico del doctorado, por el profesor José Mesa, que es el secretario del doctorado también. Y bueno, tenemos la alegría de que esta conferencia, que la venimos esperando, la habíamos ya previsto por esta temática, perdón, por la importancia de la temática, eh, la habíamos previsto dentro de un seminario que estamos haciendo sobre políticas educativas en el doctorado, a la profesora Miriam Felfeder. Miriam es profesora consulta e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en temas de política educacional, derecho a la educación, privatización y políticas docentes. Ha sido profesora regular en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la misma universidad, instituto donde hoy dirige la revista. Ha coordinado la Red Latinoamericana de Estudios de Trabajo Docente, Estrado, y el Grupo de Trabajo Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe de Claxo, y actualmente sigue integrando las redes. Al mismo tiempo, integra el colectivo Conversaciones Necesarias, que congrega un conjunto de pedagogas preocupadas por la educación y la política educativa de nuestro país, que pertenecemos a universidades de distintos lugares de este país hace ya un buen tiempo. Un gusto, una alegría tenerte, Miriam, y te damos la palabra. Bueno, buenos días. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer término, agradecer a Teresa Artieda, eh, a y en nombre de Teresa, a todo el equipo del doctorado, de la UNE, como decía Teresa, estar en este espacio universitario, aunque sea a través de medios virtuales, es siempre una alegría. Agradecerle, bueno, también este seminario está a cargo de Nora Gluz, con quien trabajamos y venimos compartiendo investigaciones, debates, preocupaciones, y agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Veo muchas caras ahí, algunas conocidas, así que les saludo. Y bueno, en este tiempo tan complejo, ¿no? Decía el Indio Solari, gobernar no es cantar cuando hay fuego, gobernar es apagarlo, ¿no? Y estamos en un momento donde algunos cantan, celebran, no solo cantan cuando hay fuego, sino que provocan ese fuego. Bueno, la idea es entonces poder compartir en este espacio algunas ideas que tienen que ver con el avance de las extremas derechas y en particular del movimiento de la neorreacción. A partir de eso poder analizar algunas de las cuestiones que están presentes y fundamentos en las políticas actuales del gobierno de Javier Milei, para terminar con un análisis del proyecto de ley de libertad educativa. Entonces voy a compartir pantalla. Eh, ¿Se ve? Perfecto. Sí, lo único, no hay posibilidad de que yo vea, yo no veo a nadie, veo solo mi pantalla. Ah, Es no, así. es así.
Bueno, veo solo el PowerPoint. Por ahí en algunos momentos, si no lo dejo de compartir, voy y vuelvo así, verle por lo menos las caras y demás. La idea es, bueno, una primera presentación o la presentación de estas ideas y después abrir al debate, al intercambio, ¿sí? Pero igual cualquier cosa, bueno, abren el micrófono y toman la palabra. Eh, ¿Cómo organicé esta presentación? Lo organicé entonces en estos cuatro ejes que señalaba: las extremas derechas y el movimiento de la neorreacción o de la ilustración oscura, cuáles son las ideas que sustenta el gobierno de Milei en materia educativa, cuáles son las políticas educativas del Ministerio de Capital Humano y dentro de eso de la Secretaría de Educación, y un análisis del proyecto de ley de libertad educativa. Bueno, empezamos con el primer punto, que son las extremas derechas, y dentro de las extremas derechas el avance de lo que podríamos decir que es el movimiento de la neorreacción. Ahí compartí algunos de los autores, eh, sí, todos hombres, autores que me van a acompañar en alguna de estas reflexiones, más de algunos otros autores y autoras, pero bueno, me parecía importante ver entonces, ¿no? Este primer pantallazo de, bueno, ¿por qué hablamos de extremas derechas 2.0? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este lugar de la extrema derecha y el lugar de la rebeldía? ¿Qué gramática de la desintegración promueven? ¿Qué pasa entonces con la crisis de la democracia? O vamos a utilizar un término que es el de posdemocracia. Las discusiones en torno a si podemos hablar o no de fascismos cuando hablamos de estos gobiernos de extrema derecha, y ahí hay una caracterización muy interesante de lo que está sucediendo en Argentina, un libro que recomiendo de Luis Ignacio García, de la Universidad Nacional de Córdoba, que él caracteriza este fascismo como fascismo cosplay. ¿Y qué pasa entonces con esta máquina de guerra reaccionaria, ¿no? Que está recorriendo un poco el mundo? Entonces ahí me interesa algunas cuestiones de cómo caracterizar a las extremas derechas y plantear, bueno, estos cuatro ejes, ¿no? ¿Cuál es el contexto de expansión? ¿Qué características comunes tienen este fenómeno global, que tiene experiencias locales, donde hay diferencias en sus modelos económicos, en las formas de pensar el gobierno, pero que tienen bastantes aspectos comunes, ¿no? ¿Qué pasa con los modos de construcción política y por qué hablamos de posdemocracia en la actualidad? Y bueno, plantear algunas cuestiones, es mucho lo que podríamos discutir en torno a esto, pero me interesa señalar algunas cuestiones, ¿no? El contexto de expansión es un contexto de crisis de las democracias liberales que no han dado respuesta a la garantía de los derechos del conjunto de la población. Hablamos de muchos derechos vulnerados para un conjunto importante de la población. La creciente desconfianza de los ciudadanos hacia los gobiernos y las instituciones, y esto se observa en el abstencionismo político. Eh, en un libro recientemente publicado por Gabriel Kessler y Ivo Maro, ellos discuten esta cuestión en términos, bueno, el libro se llama La era del hartazgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en relación a esta desconfianza, a la polarización ideológico-afectiva, ¿no? Y cómo hay un componente emocional que tiñe fuertemente el debate, y cómo el adversario es construido y percibido como el responsable de todos los males públicos. Un descontento generalizado que a veces se expresa como un malestar difuso, una frustración a la falta de respuesta de las instituciones tradicionales, y esto contribuye a debilitar la confianza en el sistema democrático, y la polarización que surge siempre, no, que surge, no siempre, pero que está surgiendo en torno a estos líderes disruptivos, ¿no? Estos líderes emergentes que encarnan esta frustración, este descontento en torno a figuras que se presentan como antipolíticas o que no provienen del campo de la política, ¿no? Entonces, como por un lado este descontento y por otro lado la crisis de las izquierdas latinoamericanas fueron capitalizadas por estas opciones de ultraderecha, de derechas radicales, etcétera. En ese contexto de expansión, entonces podemos identificar características comunes de, como dice Stephen Forti, que aparecía ahí, este historiador italiano que trabaja en España, que hay divergencias en estas familias ideológicas, diferentes formaciones políticas, etcétera, pero a mí me interesa ahora detenerme en los puntos en común.
Y estos puntos en común, y ahí se discute esta cuestión, dicen, bueno, no es fascismo puro, no es puro nivelarismo, pero como es un híbrido de doctrinas económicas extremistas, porque inclusive critican a los Chicago Boys, a Milton Friedman por derecha, se amalgaman, dice Cohen, con formas políticas y culturales herederas de la contrainsurgencia, del Plan Cóndor, y buscan aniquilar, no reprimir, aniquilar a un sector de la población, como sucedió anteriormente mediante dictaduras. Estas redes ultraderechistas trabajan en la construcción de una agenda y en la puesta común de prácticas políticas. Se sostienen sobre la idea de la posverdad. En el año 2016, cada año el diccionario de Oxford elige un término representativo de la época. En el 2016 fue justamente este concepto de posverdad, ¿no? Y que tiene que ver también con el siguiente punto, que son los modos de construcción política, ¿no? Esta idea de los ingenieros del caos, ¿no? Que plantea muy bien Giuliano da Empoli, ¿no? Inundar el terreno de ideas que pueden ser falsas, fake news, etcétera, ¿no? Una cantidad de temas que impidan a la población, en el medio además de políticas de ajuste, de represión de la protesta social, poder enfrentar o articularse en torno a algunas disputas comunes. Estas las dos grandes banderas que enarbolan estas extremas derechas son, por un lado, el antiprogresismo y por otro lado, el antiglobalismo. Y lo que buscan estas extremas derechas es normalizarse, ¿no? Están trabajando y vienen trabajando, podríamos decir que en parte lo han logrado, que es conquistar la hegemonía cultural, dejar de habitar los márgenes mediante estrategias de comunicación y poder entonces ocupar el centro de la escena. Por eso Stephen Forti las caracteriza como extremas derechas 2.0, porque pudieron entender mejor que nadie el uso de las redes globales para expandir lo que ellos denominan su batalla cultural. Y por otro lado, lo que han logrado hacer, Stephen Forti trae acá el concepto de ventana de Overton, que es ensanchar los límites de lo que es posible decir y hacer, ¿no? Y por eso, bueno, podemos ver que pueden despedir y festejar con total crueldad cuando despiden personas, comentarios racistas, xenófobos, contra la población inmigrante, contra los movimientos feministas, etcétera, que creíamos en cierta medida que en la primera década del siglo XXI, por lo menos en algunos países de la región, digamos, se habían superado, ¿no? Entonces, cómo se movió esa ventana de Overton de lo que es posible decir en el espacio público, formas de agresión, de odio, que además vulneran derechos, ¿no? Estas derechas alternativas, por eso esta idea de que dice Stefanoni, se pregunta si la rebeldía se volvió de derecha, levantan las banderas de la indignación y la rebeldía que históricamente fueron marcas registradas de la izquierda. Entonces, al dejar de habitar los márgenes y levantar estas banderas de indignación, estos grupos libertarios además encuentran, sobre todo en los jóvenes, una interlocución o dan una respuesta a un vacío en relación a este descontento social, ¿no? Entonces, estos grupos libertarios contemporáneos, articulan formas híbridas como el anarcocapitalismo, el homonacionalismo y el ecofascismo, y combinan nacionalismo, posiciones antiestado, xenofobia, racismo, misoginia. En algunos casos, algunos de estos movimientos incluyen algunos guiños a la comunidad LGTBIQ+, o consignas ecologistas, pero bueno, en general se plantea esta idea de la cultura anti-woke, ¿no? Esta idea de lo woke, el woke saben que es el término que viene de esta idea de woke, de despertar, de estar despierto frente a las injusticias, etcétera, a la desigualdad, y ellos acudieron esta idea de la cultura woke como uno de los problemas de las sociedades actuales que es necesario combatir. Entonces no buscan, dice el sociólogo Slobodian, revertir ni contrarrestar la competencia capitalista, sino al contrario, acelerar el conflicto de suma cero que es propio del mercado. Esto se da también en un contexto de pérdida de poder de los sindicatos, que también está muy asociado a la crisis del mercado laboral. Y podemos caracterizar también con el sociólogo Rodrigo Núñez que esta etapa actual la caracteriza como una gramática de la desintegración. ¿Y en qué sentido desintegración? En el sentido de que se promueve el individualismo, el punitivismo
y se valora el orden por encima de la ley, ¿no? Por eso no hay respeto a la ley, a las instituciones que se fueron construyendo a partir de la posguerra, con todas sus debilidades, con todas las fallas que podemos señalar, pero en esa valoración hay una vulneración de los derechos establecidos, tanto en las constituciones nacionales, en nuestro caso en nuestra constitución, como en los pactos y tratados internacionales. En general son partidos antidemocráticos que critican la democracia y tienen éxitos electorales, y entonces buscan desmantelar el estado de bienestar y los derechos para instaurar lo que ellos llaman autocracias, electorales. Y bueno, y la idea de la posdemocracia alude entonces justamente a esta idea de, es un término que acuñó Colin Coach, acá lo está discutiendo el colectivo Crisis, esta idea de posdemocracia, porque ya no vivimos en una democracia con un funcionamiento de las instituciones, sino que estamos en otra etapa que hay que discutir, ¿no? Que es esta democracia. Stephen Forti habla de desmocratización. Yo creo que el término de posdemocracia, cuando las instituciones de la democracia ya no funcionan, ya no hay división de poderes, es muy difícil pensar en la democracia, sobre todo cuando lo que hay o lo que se observa es la falta de participación, de convocatoria a la participación, de respeto a las normas establecidas. Los ejemplos más concretos es el proyecto de ley de libertad educativa, que no surgió o no hubo ningún ámbito de participación de la comunidad educativa, de los sindicatos, de las representaciones, con las representaciones gremiales, las comunidades educativas, de los docentes, etcétera, etcétera. Y la falta de cumplimiento de las leyes sancionadas en el Congreso, como en el caso de la ley de discapacidad, la ley de financiamiento universitario, y un poder judicial que no se pronuncia ante esta violación, esta vulneración de derechos. Entonces, bueno, ya lo fui señalando, cómo estas derechas van contra los derechos, la crítica a la ESI que denominan ideología de género, y consideran que la educación como derecho social es un exceso del estatismo del progresismo, ¿no? Porque no existen los derechos sociales, existe la educación, es un bien económico. Hay muchos trabajos de Axel Kaiser, que es el vicepresidente de la actual Fundación Faro, que fundamentan esta idea, y critican a la intervención estatal en educación en términos de adoctrinamiento. Y ahora vamos a ver esto. Y ahí viene entonces todo este movimiento de la neorreacción o la ilustración oscura, ¿no? A menudo se abrevia NRX, la neorreacción, que es un movimiento, una corriente de pensamiento que nació a fines de los años 2000, nació con el cambio de siglo, en comunidades, en foros de internet, pero a diferencia del conservadurismo tradicional, no buscan ralentizar el progreso social ni volver de manera nostálgica a un pasado que ya, digamos, quedó atrás, sino que combinan, y es una combinación muy compleja, un antidemocratismo radical y un retorno a estructuras jerárquicas premodernas, como las monarquías, si hablan de monarquías, pero con un capitalismo tecnológico que avanza a ritmos acelerados, ¿no? Y eso da una combinación muy compleja, ¿no? En estas sociedades donde vivimos a través de la gobernanza de datos o nuevas formas de gobernanza. Los dos representantes, digamos, entre sus representantes podemos señalar obviamente a Curtis Yarvin, informático y bloguero estadounidense, que es considerado como uno de los padres o el padre del movimiento, donde, digamos, hay un rechazo fuerte a lo que es la democracia representativa, y el filósofo Nick Land, que escribió el libro La Ilustración Oscura, que estuvo vinculado al aceleracionismo a la izquierda de los años 90 y que le da, digamos, disculpen, le da el marco al movimiento este de la Ilustración Oscura o de la neorreacción a partir de la publicación de ese manifiesto, que es la Ilustración Oscura, que justamente esta idea, ¿por qué ilustración oscura? Porque se opone a la idea de la ilustración tal como la conocimos, a las ideas de la ilustración tradicional, que son las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Y vamos a ver que se quedan con la idea de libertad, como el caso de el actual gobierno en la Argentina, pero con una forma particular de entender la libertad. Los conceptos fundamentales entonces es que el igualitarismo, que para ellos promueve el estado de bienestar, la intervención del Estado, lo que ellos llaman la cultura woke,
los partidos llamados progresistas, es un mito biológico y social que destruye la eficiencia de las civilizaciones, y plantean entonces algunas ideas como la que ahí plantea Curtis Yarvin, que se necesita una dictadura corporativa para reemplazar una democracia moribunda. Esa foto está tomada de un artículo del diario El País. También traemos acá a Peter Thiel, ahora está en Argentina, con Palantir, que ya en el año 2009, en su libro La educación de un libertario, planteaba que libertad y democracia no son compatibles, ¿no? Entonces, como hay una fuerte, no solo una fuerte crítica, una impugnación a la democracia y plantear el gobierno como una corporación, ¿no? Y Arvin propone que los estados nacionales deben gestionarse exactamente igual que las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley. Desde esta perspectiva, la democracia es un sistema ineficiente, propenso a la demagogia y al despilfarro. La solución que plantea entonces la nueva reacción es reemplazarla por una monarquía corporativa, un director ejecutivo, un CEO, o un monarca absoluto que administre el territorio de manera eficiente, rindiendo cuentas únicamente a grupos de accionistas soberanos. Y hay algunas experiencias que intentan avanzar en este sentido de pensar agrupamientos sin Estado, ¿no? Como fue la experiencia de Grafton en Estados Unidos, que pueden buscar, como ahora está la experiencia que Peter Thiel financió en Honduras, se está discutiendo si se busca o no desarrollar, expandir alguna de estas experiencias acá en la Argentina. Por otro lado, los neoreaccionarios plantean esta idea de, bueno, en el cual, digamos, incluyen a la educación y a la universidad. Ahora me voy a centrar en la educación, bueno, ya lo voy adelantando, pero esta idea del concepto, porque aparece ahí, de la catedral, ¿no? Como es un término que utilizan justamente para dar cuenta de que para ellos las democracias occidentales no son verdaderamente libres, sino que están gobernadas por lo que ellos llaman esta entidad descentralizada que es la catedral, que es una estructura que está compuesta por universidades, medios de comunicación, la burocracia estatal, y este bloque entonces impone una ortodoxia ideológica universal, esta idea del progresismo igualitario que hay que combatir, y un consenso políticamente correcto que impide la disidencia real y sofoca la eficiencia social. Y también plantean, y acá recuperan un poco los conceptos de Hirschman, del economista Herbert Hirschman, ¿no? Porque dice que en las democracias, la neoreacción sostiene que los ciudadanos en las democracias pierden el tiempo intentando usar su voz, ¿no? ¿Se acuerdan el concepto de voz de Hirschman? Esta idea de votar, protestar para poder cambiar las cosas, y en ese lugar entonces definen o promueven lo que Hirschman señalaba como el exit, la salida, la posibilidad de fragmentar el mundo en miles de microestados o mini ciudades soberanas independientes y competitivas entre sí, y si no te gustan las reglas de una corporación-estado, simplemente te mudas a otra corporación-estado, ¿no? Ejercer ese derecho al éxito, a la salida, ¿no? No a la voz, no tiene sentido protestar, no tiene sentido cambiar, no están planteando ni mejorar el funcionamiento de las democracias ni las instituciones, sino directamente salir y pensar en otras formas de organización social. Y esto se da, decía, además, por eso es importante analizarlo, porque en el marco de un avance tecnológico sin precedentes y de un modelo de gobernanza a través de los datos que se están pensando, inclusive algunas de las leyes que se están discutiendo actualmente en la Argentina, de pensar formas de asociación y de mediación gobernadas por datos sin humanos responsables por esas decisiones que se toman. En este sentido, bueno, obviamente que la desigualdad es intrínsecamente natural a este orden, y por eso que plantean en términos de educación que las instituciones modernas, la escuela y la universidad, promovemos este igualitarismo democrático, que reproducen, miren cómo hablan de la religión de la igualdad, ¿no? Como si la igualdad fuese una religión y no un valor que además está establecido en el ámbito nacional e internacional, en los pactos y tratados internacionales y el progresismo, y siempre plantean que la educación pública masiva es un mecanismo de adoctrinamiento igualitario, ¿no? Y creo que cada uno de ustedes les va resonando todas estas cuestiones con lo que estamos viviendo en nuestro país o con muchos de los discursos de las principales figuras del gobierno. Hay una crítica a la universidad contemporánea, como ya dije, como aparato ideológico de la catedral y como el centro de difusión de ese progresismo y de esa
de esas ideas es en la educación superior, están pensando no en modificar la universidad, en privatizarla, sino en una formación por fuera de la universidad. Y por eso Peter Thiel desarrolló una beca que es para formar estudiantes por fuera de las universidades, porque dice que las universidades son ineficientes, obviamente que hay una crítica a la masificación, lo que genera conformismo en lugar de innovación, y por eso la educación masiva siempre es un obstáculo para el espíritu empresarial, la verdadera libertad, el espíritu emprendedor y todo lo que viene y que ustedes conocen atrás de ello. ¿En qué? Y acá vamos a entrar ya un poco a partir de esta neorreacción y algunas cuestiones de las ideas de los fundamentos que sustentan las ideas de Milei. Ahí tenemos la foto del bastón del mando presidencial, donde están, bueno, Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas. Vamos a hablar de Murray Rothbard, que es uno de sus economistas de referencia y que algunas de sus ideas yo creo que están en alguna medida orientando también no solamente algunas de las cuestiones que plantea el presidente o el gobierno, sino también algunas de las ideas que sustentan el proyecto de ley de libertad educativa. Ahora vamos a ver las ideas de Murray Rothbard, bueno, Milton por Milton Friedman, y esta idea de que nada bueno puede provenir del Estado, y la idea de los vouchers educativos, también de la cual vamos a hablar. Robert Lucas, que es un economista preocupado por la macroeconomía y por la teoría del capital humano. Vamos a hablar también de la forma particular en que entiende el gobierno el capital humano. Y Conan por Conan el Bárbaro, ¿no? Que destruye todo, que es un poco lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Y de ahí esta idea de ser el topo que destruye el Estado. Entonces, Murray Rothbard, en un libro que publicó en 1971, pero que acá está publicado, digo, sí, o lo ven citado en algunos de mis trabajos, tiene una cita más actual, pero es por una versión que fue publicada en una fundación acá en la Argentina, que discute esta idea si la educación tiene que estar en manos de las familias o del Estado, que es la discusión de fondo también que subyace a la ley de libertad educativa. ¿Y qué planteaba Murray Rothbard? ¿No? Y ahí me parece interesante esta cita. Es evidente que el estado natural de cosas es que los padres se hagan cargo del hijo. Los padres son los productores literales del hijo y el hijo tiene la relación más íntima con ellos que uno pueda tener con otros. Los padres tienen lazos de afecto familiar con el hijo. Los padres se interesan en el hijo como individuo y son los que probablemente más se interesen y más estén familiarizados con sus requerimientos y personalidad. Finalmente, si se crea una sociedad libre, donde cada uno se posee a sí mismo y lo que produce, es obvio que su propio hijo, uno de sus productos más preciados, también queda a su cargo. La única alternativa lógica a la propiedad parental del niño es que el Estado arrebate el niño a sus padres y lo cree él mismo completamente. Para cualquier creyente en la libertad, esto debería parecerle un paso realmente monstruoso. Murray Rothbard plantea entonces acá, es claro, ¿no? La idea de que el hijo es un producto de los padres, bueno, ya ni hablemos madre, familia, etcétera, ¿no? Uno produce un hijo, la idea del hijo como un producto, como el producto es mi producto, no te metas con mi hijo. Atrás del movimiento con mis hijos no te metas está esta idea, ¿no? No te metas con mi producto, no te metas con mi propiedad. Más allá vamos a ver que en el proyecto de ley de libertad educativa se cita algunos de los pactos y tratados internacionales que reconocen los derechos de niñas, adolescentes y el interés superior del niño y la niña. Acá no aparecen como sujetos de derecho donde prima su interés superior, sino que aparecen como un producto de los padres. Y esta idea de que es su propiedad y que si el Estado se hace cargo de la educación, está arrebatándole al padre su propiedad, que es su hijo. En esta concepción, además, todos los seres humanos somos desiguales por naturaleza, y él dice, este hecho de la desigualdad en gustos, en habilidad, en carácter, no es necesariamente una distinción ociosa. Obviamente que no hay ninguna alusión a la desigualdad en términos de condiciones materiales de existencia. Y es evidente, dice, que el entusiasmo común por la igualdad es en un sentido esencial antihumano. Y lo que plantean como modelo ideal sería la educación absolutamente individualizada, ¿no? Esto lo planteaba Rothbard en 1971. Hoy vemos que a través de las plataformas
y este desplazamiento del derecho a la educación por el derecho al aprendizaje, y el que aprende es el estudiante, y la idea, las propuestas de homeschooling y volver a reforzar el lugar de la familia como agente natural y primario de la educación, que ya está establecido en nuestra legislación, en la legislación vigente, aparece esta idea de Murray Rothbard de como la educación individualizada como modelo ideal. Bueno, y ahí viene entonces un poco cuáles son las ideas de las cuales abreva Milei, y acá aparecen sus referentes en esta batalla cultural, que son Nicolás Márquez, Agustín Laje y Axel Kaiser, ¿no? Entonces, ¿qué es esta idea de cómo plantean esta idea de la batalla? Perdón, ¿me están hablando? Porque no veo a nadie. ¿Continúo? Tere. Continúa, continúa, Miri. Sí, 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 sí. No sé, salvo que Bueno, alguien ustedes me van quiera avisando, ni siquiera tengo acceso al chat a algo. nada, solo veo lo que estoy. No, no, en el chat tampoco. Entiendo que están todos, todos, todas escuchando. Acá, Bueno, por cualquier ejemplo, cosa había me a avisan. Miguel Dualde, también anda por ahí. Hola, Miguel. Pero, sí, Bueno, adelante. entonces continúo. Bueno, entonces plantean en esta batalla cultural, ¿no? Y reflexiones críticas por una nueva derecha, ¿no? Esto de que somos una generación idiota, la crítica al adoctrinamiento, como si los estudiantes, las estudiantes, fuésemos alumnos en el sentido de alguien sin luz, tábulas rasas, donde se puede inscribir, ¿no? Donde, como si las personas no tienen, ¿no? Y sobre todo cuando hablan de adoctrinamiento en diferentes niveles del sistema, no tenemos nuestras ideas, nuestra forma de pensar, de mirar el mundo. Y ahí aparece el último libro, que es el libro de Axel Kaiser, y podemos hacer esto un link porque hablamos, hay veces, de ideas que encuentran vínculos con el fascismo, obviamente que no son los fascismos del siglo XX, y además estamos en otro contexto, pero hablar de parásitos mentales son ideas que aparecían en los fascismos del siglo XX, y Axel Kaiser no se llega a ver porque están ahí alrededor del cerebro, pero aparte vienen la imagen y el cerebro, no son parásitos, que son ideas Ah, progresistas que infectan nuestro pensamiento, nuestra sociedad, y que es necesario erradicar. Y señala 7: la justicia social como búsqueda de igualdad de resultados, los derechos sociales, donde hablan de la expansión de los derechos colectivos sobre los derechos individuales, el Estado benefactor, que es el intervencionismo estatal en la economía y en la sociedad, el neoliberalismo, porque dice que es una interpretación particular de la economía de libre mercado, que Kaiser critica, aunque él defiende el libre mercado, pero no el del neoliberalismo, por eso lo asociamos más con el movimiento neoreaccionario. La responsabilidad social empresarial, dice la obligación de las empresas a contribuir a fines sociales, cosa que no siempre es así. Una idealización de las culturas no occidentales, lo que él llama el buen indígena, ¿no? Y lo que él llama el DEI, diversidad, equidad e inclusión, que es un conjunto de ideas que derivan de una matriz totalitaria progresista de izquierda y que es necesario erradicar, ¿no? Como así es necesario combatir los parásitos, es necesario combatir estas ideas progresistas que afectan nuestro pensamiento y nuestra sociedad. En ese marco, entonces, sí, ahí sigo para adelante, en ese marco, entonces, interesa ver un poco, antes, perdón, de las políticas educativas, quería señalar algunas cuestiones más en relación a cómo Milei se define, además de ser el topo que quiere destruir el Estado desde adentro, esta idea de que ya venía, O'Donnell venía trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Cómo se corroen las democracias desde adentro, pero acá más que la corrosión de la democracia, directamente plantean la destrucción de la democracia. Y quiero hacer una aclaración. En realidad en Argentina lo que se está destruyendo son las capacidades estatales destinadas a garantizar los derechos establecidos en la Constitución, en la legislación nacional y en los pactos y tratados internacionales con rango constitucional. El Estado se pone al servicio de los sectores más concentrados del capital, sobre todo el capital extranjero, pero no es que el Estado desaparece, sino al contrario, una fuerte intervención del Estado para no cumplir la ley de financiamiento universitario, para pisar nuestros salarios, para no homologar paritarias, etcétera. Entonces, lo que finalmente observamos es que es un Estado que se está destruyendo en sus capacidades estatales en aquellas áreas, esferas destinadas a garantizar los derechos de la población, que es la obligación estatal. Entonces, él se define a sí mismo
como un liberal libertario, dice filosóficamente soy anarcocapitalista y en la práctica a corto plazo soy minarquista. Toma las ideas de un libertarismo de extrema derecha y es lo que está aplicando en la Argentina. Recupera la visión de los referentes económicos pertenecientes a la Escuela Austríaca de Economía, como el caso de Murray Rothbard, aunque, si bien hay críticas, él retoma también algunos de los elementos de la Escuela de Economía de Chicago y de los anarcocapitalistas, sobre todo cuando toma algunas ideas de Hayek y Milton Friedman, como decíamos, en relación a la crítica del Estado y las propuestas de construir un mercado educativo, financiar la demanda a través de los vouchers educativos. Y la preocupación central está centrada en la macroeconomía. Las personas no vivimos en la macroeconomía, los derechos no se garantizan en la macroeconomía, sino que vivimos en territorios, en provincias, y el Estado Nacional debería ocuparse junto en acción conjunta con los estados provinciales de garantizar los derechos establecidos en la Constitución que aún está vigente. Critica la ineficiencia y el peligro del Estado, dice que el gobierno no es la solución a los problemas, sino que los gobiernos son el problema. Retomó de Milton Friedman la idea de que el Estado es una máscara para robarte, por eso a través del cobro de los impuestos, por eso sostiene que la educación sostenida mediante los impuestos es un robo porque alguien debe pagarla y el Estado te está robando tu propiedad al cobrar los impuestos y que nada nuevo, bueno puede provenir del Estado. Considera que el mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Y bueno, ahí lo que veíamos antes comparte con Murray Rothbard la idea de que los hijos son propiedad de los padres, y por eso ya planteaba, y también algunos de sus legisladores, como el caso de Venegas Lynch, Bertie Venegas Lynch, que no se puede establecer la obligatoriedad escolar. Y ya vimos que en los primeros proyectos, primer proyecto, el primer decreto de ley bases, etcétera, ya aparecía propuesta justamente para desarmar esta idea de obligatoriedad escolar que está pensada como formas también de, bueno, responsabilizar al Estado para garantizar el derecho social a la educación. Y ya dijimos de su batalla cultural y quiénes son sus referentes. ¿Cuáles fueron las políticas educativas, algunas, del gobierno nacional? La creación del Ministerio de Capital Humano y la degradación del Ministerio de Educación a secretaría dentro de este organigrama, ¿no? Esto es una situación muy grave, degradar la educación a una secretaría dentro de la creación de un Ministerio de Capital Humano. Acá no innovan, toman el proyecto de capital humano del Banco Mundial, que articula educación, salud, etcétera. Recuperan la teoría del capital humano y nos hablan de la formación de sujetos como la formación de capital humano, pero a diferencia de lo que la teoría del capital humano propone, no invierten en capital humano, no invierten en salud y no invierten en educación. Hay un ataque a la educación pública con el argumento del adoctrinamiento, que ya lo dijimos, la idea de declarar la educación como un servicio esencial, desconociendo lo que la legislación internacional establece, y este es un debate que en muchos países se da en torno a si la educación se declara o no como servicio esencial. La OIT claramente define lo que son servicios esenciales, que son aquellos servicios que atentan, que su suspensión temporaria atenta contra la vida de la población. Una creciente participación del sector privado en la definición de la agenda y la implementación nacional de la política educativa, y eso lo vimos con el Plan Nacional de Alfabetización y todo digamos, lo que la propuesta de Argentinos por la Educación en torno a, digamos, cuando toda esta lectura particular y errada en algunos casos, como lo demostró Flavia Terici, en torno a los resultados de las pruebas estandarizadas, y entonces esta idea de que qué porcentaje no entienden lo que leen, etcétera, y de ahí un plan de alfabetización, además con una propuesta concreta en términos de, ya sabemos, el modelo de la fluidez lectora, y con propuestas de evaluación donde evaluar, cronometrar, planteó el secretario de Educación con un programa, cuántas palabras puede leer un estudiante por minuto, etcétera, etcétera. Instalar la idea del voucher educativo para el sector privado no es en realidad un voucher porque no hay competencia, no es que las familias han elegido esas escuelas previamente, sino que es una, digamos, una ayuda económica para estudiantes en escuelas privadas,
con determinada cuota y para las familias que cumplen determinados requisitos en relación a bajos ingresos salariales, donde se les da un suplemento. Pero lo llaman voucher educativo para instalar la idea del voucher, que no hay tiempo acá de detenernos, pero saben que es un modelo de competencia entre escuelas por captar matrícula, etcétera, que sí ya se establece en el proyecto de ley de libertad educativa, y un ataque frontal a la educación sexual integral, que es una ley que está vigente, y una política y programas que se han venido desarrollando a lo largo de muchísimos años y que muchas investigaciones demuestran que tienen mucho arraigo en las comunidades educativas. ¿Cuáles fueron los logros, por ejemplo, que en octubre de 2025, esto es sacado de la página de las redes del Ministerio de Capital Humano, y en este orden, así presentaron los logros del año 2025, presentaron una renovación curricular educativa que pone el centro en la matemática, la educación financiera, ¿no? Esto, digo, hay que analizarlo además en el contexto, ¿no? Junto con lo que es el problema actual que enfrentan la sociedad en general, pero los estudiantes en las escuelas, que es el tema de las apuestas online. Y esta educación financiera, digo, bueno, ¿por qué no hablar de una formación en economía, donde expliquemos un capitalismo financiarizado, etcétera? Acá hay mucho para discutir. Habilidades socioemocionales, la convivencia y el uso responsable de la inteligencia artificial. Autorizamos a las universidades estatales a establecer aranceles para estudiantes extranjeros temporarios, como si este fuera un problema, como si un estudiante extranjero temporario podría cursar una carrera de grado. Para cursar una carrera de grado tiene que tener residencia, etcétera, etcétera. Registramos el nivel más bajo de conflictividad laboral con paros en décadas, como el gran logro. Lo plantean cuando además, bueno, sabemos que los docentes y los salarios de los docentes y la educación está a cargo de cada una de las provincias. Habilitamos un canal telefónico para denunciar adoctrinamiento en las escuelas, como un logro del Ministerio de Capital Humano, y lanzamos el plan de alfabetización para garantizar que todos los chicos aprendan a leer y escribir, ¿no? No a desarrollar un pensamiento crítico, a construir su propia visión del mundo, etc. ¿Cuáles han sido los logros reales? La motosierra. Ahí puse algunos, pero bueno, recorte el financiamiento de la educación pública, dejar de pagar la ley de incentivo, fondos a infraestructura, la universidad, ciencia y tecnología, etcétera. Digo, y hay muchos más, no me quiero detener, porque todas y todos ustedes los conocen, y pasar entonces a ver este proyecto de ley de libertad educativa, que ahora entonces, si me interesa, podré dejar de proyectar, pero voy a, digamos, desarrollar estos 4 puntos. Si es necesaria una nueva ley de educación, considerando los problemas actuales que tiene la educación, el sistema educativo que enfrentan las escuelas. ¿Cuál es el contexto en el cual se presenta este proyecto? ¿Qué idea de libertad promueve atrás de esta idea de libertad educativa? ¿Y cuáles son los aspectos centrales del proyecto de ley para después poder intercambiar? Y dejo de compartir. Para que, Para poder para que te quedes verles. tranquila, Bueno, perdón, para que te sí, quedes tranquila, tengo acá en el chat, que podría ver vos también, que te están escuchando atentamente. bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de igual de ser breve y dejo algo, otras cosas de análisis del proyecto de ley para el intercambio. Entonces, lo primero que hay que señalar es esta idea de por qué un nuevo proyecto de ley de educación. El sistema educativo enfrenta muchos problemas y podemos señalar muchos de esos problemas que tienen que ver con los aprendizajes, que tienen que ver con lo que sucede cotidianamente en las escuelas, que tienen que ver con los problemas de ausentismo, tanto de docentes como de estudiantes, que tiene que ver con la falta de inversión en infraestructura, que tiene que ver con los bajos salarios, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, que tiene que ver con, digamos, es infinidad de problemas, ¿no? Con lo que sucede, la convivencia al interior de las escuelas, con la desvalorización del trabajo de las y los docentes, que vamos a ver que aparecen con mucha fuerza en el proyecto de ley de libertad educativa, y podríamos hacer un listado de todos los problemas que la educación enfrenta, y lo que hay que señalar que esos problemas no fueron generados por la Ley de Educación Nacional vigente, y tampoco van a solucionarse con esta ley llamada libertad educativa, al contrario,
se van a agudizar muchos problemas si uno de los problemas es justamente la desvalorización de la profesión docente, plantear que cualquiera puede educar, aun cuando no sea docente, lejos de contribuir a valorizar, a fortalecer el trabajo de las y los docentes, el trabajo de enseñanza, lo que va a hacer es debilitarlo, como un ejemplo, ¿no? Entonces, no es necesaria una nueva ley de educación, no ha habido un diagnóstico y un análisis de decir, bueno, la ley de educación vigente tiene problema en estos puntos, y se ha presentado un proyecto de ley. Primero circuló un primer borrador que inclusive incluía la posibilidad de enseñanza religiosa dentro de las escuelas. Ese circuló en forma anónima, ahí viene la discusión, si fue escrito por Roca, si fue escrito por Sturzenegger, bueno, quiénes están atrás, los asesores del subsecretario o de la ministra de Capital Humano o del ministro de Desregulación, digo, bueno, pero quienes han participado, quienes son los actores atrás de la escritura de este proyecto de ley, y después sí apareció un segundo proyecto de ley ya presentado por el gobierno, que si una entra lo encuentra en una página oficial, pero tampoco ha sido presentado como proyecto de ley en el Congreso, aunque sí se está debatiendo en diversos espacios, sobre todo el ámbito privado, en realidad el ámbito privado, aunque el secretario también lo presentó en el ámbito del Consejo Federal de Educación, y en los ámbitos privados, donde inclusive ya se habla, por ejemplo, la última conferencia organizada en el UCEMA, dentro de un seminario, que es un seminario de libertad educativa destinado a garantizar la libertad de elección de las familias, y de eso se trata, se plantean los desafíos de la ley de libertad educativa, ¿no? Ya como dando como un avance ese texto y qué desafíos nos plantearía este proyecto. Por otro lado, hay que señalar, entonces, lo primero es decir, no es necesaria una nueva ley de educación. Por otro, hay que señalar por qué se la denomina ley de libertad educativa, cuando todas las leyes han sido presentadas y sancionadas en forma descriptiva. Ley de Educación Nacional, Ley Federal de Educación, Ley de Educación Superior, Ley de Financiamiento Educativo, etcétera. Entonces, ¿por qué señalar una ley de libertad educativa? Bueno, a torno con esta idea de libertad, de viva la libertad, carajo, como dice el presidente, y con la idea de que la ley actual no permitiría la libertad del sistema educativo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ser libres, seríamos libres si se sanciona esta ley, y que ahora no lo somos y nos volveríamos libres. Y entonces ahí hay que preguntarnos cuál es la idea de libertad que hay atrás de este proyecto de libertad educativa cuando, digo, se busca desde limitar el derecho a huelga, cuando se desfinancia la educación, digo, no pensar en una ley de educación en este contexto de financiamiento y en un contexto que no hay tiempo para analizar, pero que es analizar todo el contexto de la reforma laboral, ¿no? Todos los derechos que están siendo cercenados mediante una cantidad de leyes establecidos en la Constitución y vulnerados, como en el caso de los derechos de las y los trabajadores, que podríamos pensarlo también para el campo educativo. Entonces, en ese escenario se presenta esta ley, ¿no? En este escenario de desregulación, en este escenario de desmantelamiento de las capacidades estatales de aquellas áreas destinadas a garantizar los derechos, el bienestar de la población. La idea de libertad es una idea básicamente de libertad negativa, lo trabajó ya Isaiah Berlin, es ausencia de coerción por parte de otros, debemos actuar como mejor nos parezca y con total autonomía. La libertad política consiste en contar con un espacio donde se tenga la potestad de elegir cómo administrar la vida sin obstrucción o obstaculización por parte de otros individuos o organismos estatales. Los límites a la libertad de acción en sentido negativo están en el ámbito de la vida privada. Entonces, en este sentido, la función del Estado solo es la protección de la libertad en asegurar que los ciudadanos no ejerzan coerción sobre otros y volver al ámbito de la vida privada. Por eso también las propuestas de pensar la escolarización, la educación en el ámbito privado, como si el ámbito privado, además, acá hay mucho para discutir, fuese siempre el ámbito de la seguridad y del cuidado, ¿no? Cuando sabemos todo lo que sucede muchas veces y las estadísticas muestras en las relaciones intrafamiliares, y desconociendo además que en la familia como agente natural y primario ya estaba en la Ley Federal de Educación,
se mantuvo en la Ley de Educación Nacional y se reconoce en los pactos y tratados internacionales. Nadie discute el derecho de las familias y el lugar que las familias tienen en la educación de sus hijas y sus hijos. Pero acá estamos discutiendo la socialización secundaria, ¿no? Porque hablamos de la socialización primaria que se da en el seno de la familia, algo que discutíamos ya en el siglo XX, y la socialización secundaria que se da en el ámbito de las instituciones educativas, donde aprendemos a convivir con otras y otras, donde aprendemos o estamos frente a otras visiones del mundo, ¿no? Tenemos el derecho, y tiene cada niño, cada niña como sujetos de derecho, donde prima su interés superior a conocer otras miradas, otras visiones del mundo, a que su voz sea escuchada en otros ámbitos y aprender a convivir con otras y otros, diferentes al seno de mi familia. Porque la escuela no solo transmite contenidos y que debe hacerlo, aquellos que la escuela enseña, aquellos saberes que circulan, que se apropian por la escuela, sino que la escuela es un ámbito de enseñanza, de alguien que enseña, hay alguien que se convierte en estudiante, como decíamos Yeleni Simons, y aprende, y en ese espacio también se aprende y se construye lo que tiene que ver con el lazo social, con un tratamiento de tratarnos como iguales, digo, muchas cuestiones que hacen al ámbito escolar, al ámbito de las instituciones educativas, que obviamente esto puede plantearse que es un aspecto ideal que no sucede en cada una de las escuelas concretas, o sí, cuánto se acerca, cuánto se aleja, pero es el espacio escolar, ese espacio de construcción del lazo social, de aprender a respetar las diferencias, de tratarnos como iguales y diferentes al mismo tiempo. Ese concepto de libertad de negativa, entonces, parte de la idea de que vivimos en un mundo donde realizar un fin implica necesariamente el sacrificio de otros fines, que sería, ellos llaman el costo de oportunidad, por lo cual los hombres otorgan tanta importancia, decía Isabel Bailín, a la libertad de elegir. En defensa de este concepto, Berlín dice que no, los valores o fines son plurales, ¿no? Entonces, ¿cómo jerarquizar estos valores o fines? Y por otro lado, pensar cómo oponer a esta concepción negativa de la libertad, que nadie se meta, volvamos a Murray Rothbard, con mi propiedad, con mi hijo, que es mi propiedad. Es tremendo esta idea, ¿no? De pensar que que el hijo es un producto del padre y es una propiedad. Bueno, eso justificaba cuando se hablaba venta de órganos, de decidir sobre la vida o no, bueno, y todo lo que viene atrás de esta forma de entender. Y entonces, en realidad, la concepción positiva dice la persona debe tener la capacidad de ser dueño de su voluntad, de determinar sus acciones, su destino, y en esto tiene que poder construir su propia visión del mundo, ¿no? Y qué lugar ocupan las instituciones educativas en la construcción de ese mundo. Entonces ya dijimos también entonces, bueno, esta idea de libertad, este contexto de la ley, ya señalamos con todas las medidas que se han tomado, y también señalamos que este proyecto de ley surge sin participación de las comunidades educativas, de las y los docentes, de las representaciones sindicales. No se ha convocado a los sindicatos con representación nacional a discutir esta ley. Especialistas del campo educativo de diversas, digamos, procedencias, como ha sucedido con otras leyes, digo, con la Ley Federal de Educación, algunos decían, me acuerdo Ana Lorenzo discutía, fue tan amplia la convocatoria, ¿no? A quienes se convocaron, y también con el caso de la Ley de Educación Nacional, ¿no? Quienes han participado de los debates de que la necesidad de una nueva ley o no, sin el diagnóstico de los problemas a resolver, sin participación de estudiantes, docentes, familias, también los sectores empresariales, el sector privado, digo, la comunidad educativa en sentido amplio. Entonces, repito, muchos problemas a resolver no fueron generados por la LEN vigente, que fue aprobada con amplio consenso, y que esta ley en modo alguno busca solucionar lo que nosotros consideramos que son problemas y que deben resolverse con política pública y no solamente con legislación. El derecho a enseñar a aprender aparece mencionado en la ley, que es un derecho, pero es un derecho humano esencial, reconocido en los pactos y tratados con jerarquía internacional, y plantean el pleno desarrollo de la persona en su proyecto de vida, respeto de derechos y libertades fundamentales, que se ejerce en el marco de la libertad educativa y del derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, y se garantiza mediante condiciones que aseguren el acceso universal a la educación. Se toma la formulación de la Constitución del derecho a enseñar a aprender del artículo 14, pero no se toma la formulación de los pactos y tratados internacionales y también de la Ley de Educación Nacional, que establecen ya el derecho social a la educación y la obligación del Estado de garantizarlo. Y esto está vigente y está en nuestra Constitución y en la ley vigente.
Lo de la familia como agente natural y primario ya lo dijimos, pero esto se exacerba. La sociedad civil, dicen, es el ámbito en que se organiza y se desarrolla la educación a través de instituciones, espacios y proyectos diversos, y el Estado tiene la obligación de garantizar la accesibilidad y las condiciones para la permanencia y el egreso en los diferentes niveles del sistema educativo, estableciendo a su vez contenidos y condiciones mínimas comunes. Aquí cambian además la definición del sistema educativo, dicen se extiende por Sistema Nacional de Educación el conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad en primer lugar y el Estado en segundo lugar. Iniciativas y acciones educativas destinadas a que toda persona acceda a una formación integral y continua y se prepare para el ejercicio responsable de su libertad en la vida personal, social y cívica. No para que construya su propia visión del mundo, desarrolle su pensamiento crítico, etcétera, sino que se prepare para el ejercicio responsable de su libertad. Bueno, ahí después habla del artículo 3, que va a posibilitar la formación integral de las personas, que incluye también diversas dimensiones, incluida la dimensión espiritual. Dice, personas capaces de elaborar por decisión existencial su propio proyecto de vida en el contexto de la vida familiar, de la comunidad local, del mundo del trabajo y de la patria con proyección regional universal. ¿Cuáles son los principios que orientan la ley? Libertad educativa, que ya lo dijimos. La justicia educativa como el conjunto de condiciones que permiten desplegar el derecho a la educación de calidad. Acá aparece mencionado el tema del derecho a la educación, pero prácticamente en la ley no aparece. El rol preferente de las familias, que debe orientar a sus hijos menores conforme a su identidad cultural y convicción, ¿no? Y vuelve esta idea de la minoridad, sus hijos menores, ¿no? Inclusive cómo se habla. En la ley, cuando se habla inclusive de la familia, se habla del padre o el tutor, ya hay veces ni de la familia, las madres, bien, gracias, no existimos. Y esta idea de, bueno, cómo se menciona, ¿no? A las niñeces, a las infancias, a las ausencias, a los sujetos del aprendizaje, ¿no? Entonces es interesante esta idea eh, de pensar a la formación de sus hijos menores. Más allá de que está hablando, ¿no? Por hablar de menores de edad, cómo está aludiendo a esto. Alude a la Convención sobre los Derechos del Niño y a leyes y tratados internacionales de interés superior del niño, pero esto después no se respeta, es contradictorio con el articulado de la ley. Por eso hay varias contradicciones. O, por ejemplo, el hecho de que cada escuela establezca su propio proyecto educativo y el énfasis puesto en la evaluación, en las evaluaciones estandarizadas, en los rankings, que cómo se van a construir, cómo construir un ranking, una evaluación estandarizada, aunque se alude a contenidos mínimos, pero son tan mínimos que es difícil pensar después cómo conjugar cada escuela armando su proyecto educativo con esto. Es una ley, podríamos decir, digo, acá hay varias, bueno, cuestiones, bueno, la idea de que cualquiera puede educar, me parece una idea bastante compleja y grave porque desconoce las especificidades de los procesos pedagógicos, la especificidad de los saberes docentes para el desarrollo de la enseñanza. Acá me interesa traer, hay un artículo muy interesante de Gerd Biesta, que escribió Devolver la enseñanza a la educación, una respuesta a la desaparición del maestro, un artículo publicado en 2016, ¿no? Y donde justamente plantea cómo el paradigma educativo moderno se ha enfocado excesivamente en el aprendizaje del estudiante, que es verdad que los estudiantes tienen que aprender, pero para que aprendan tiene que haber alguien que enseña, marginando el rol central de la enseñanza y al maestro. Biesta argumenta que esta desaparición se debe al viraje desde las actividades del docente hacia el estudiante, impulsado por la idea de que todo puede ser aprendido online, lo que ha llevado a diluir la responsabilidad del maestro y a ver a la enseñanza como una mera, a la enseñanza como una mera acción de facilitación. Entonces, lo que busca justamente Biesta es rescatar la importancia de la enseñanza como un arte, como una práctica deliberada, no solo como un proceso de apoyo al aprendizaje, no solo como una facilitación, proponiendo, ¿no?, la centralidad del maestro en el proceso educativo para asegurar la formación humana significativa. Bueno, en la ley, digo, yo creo que el espíritu de la ley es todo lo contrario a esto, ¿no? Porque plantea esta idea de que cualquiera puede educar. Después habla de los docentes, los concursos, vamos a ver, pero esta idea de que cualquiera puede educar. Y en realidad, bueno, lo dejo, digo, vamos a ver después en el intercambio, porque ya por una cuestión de tiempo tomo unos minutos más y voy cerrando. Simplemente hago unos señalamientos más. La idea de financiamiento a la demanda, la competencia en las instituciones por captar matrícula como motor que eleva la calidad, ya difundidas por Milton Friedman, y en las pocas experiencias que se han implementado no han contribuido a la mejora del sistema educativo.
la idea del voucher, la idea del homeschooling, de la educación en los hogares, que retoma a Murray Rothbard. En algunas exposiciones públicas, algunos referentes del campo educativo aluden a que, bueno, igual el porcentaje de familias que va a escolarizar en el hogar es muy bajo, y eso es verdad, pero no importa, digo, lo que me interesa analizar acá, bueno, importa, es un modelo educativo, ¿no? Como modelo ideal, plantear que lo ideal es, ¿no? Las familias y los alumnos menores aprendiendo con sus familias y que puedan aprender con online, con una plataforma, ¿no? Esto lo tenemos que asociar a todo lo que es la expansión de las plataformas, el solucionismo tecnológico, los nuevos entornos sociotécnicos y la expansión acelerada de la inteligencia artificial generativa y el lugar que las Big Tech ocupan. Tema que también quiero señalar poco tratado en la ley. Poco tratado en la ley. Por eso hacemos una ley que atrasa, es una ley pre-sarmientina, pre-1420. Ni siquiera incluye todos los elementos de lo que implica la modernidad, la situación actual en relación a la expansión de la inteligencia artificial generativa, su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la necesidad de plataformas, de conectividad, cómo se regula o no el trabajo con la inteligencia artificial, el impacto en la evaluación. Digo, hay tantos temas que se están debatiendo en el campo educativo a partir de los nuevos entornos sociotécnicos que en la ley pareciera desconocer. Por eso decimos que es una ley premoderna, es una ley pre-ilustración, porque no recupera los tres principios centrales de la Revolución Francesa, junto con la libertad, la igualdad y la fraternidad. La igualdad desaparece del horizonte y la fraternidad y la solidaridad también. Yo creo que se trata de una ley de destrucción de la escuela y desintegración del sistema educativo, porque renuncia a una deuda histórica que tenemos, que es construir un sistema de unidad sobre bases federales. Tampoco hoy podemos decir que en la Argentina tenemos un sistema educativo, ¿no? Tenemos sistemas de cada jurisdicción y bastante fragmentados también a su interior. Bueno, no se trata de destruirlos, sino de cómo logramos construir un sistema de unidad sobre bases federales, respetando el federalismo. Y esto constituye una deuda histórica que ya viene inclusive desde, bueno, todo lo que fueron los procesos de transferencia, la transferencia en la dictadura, la descentralización de los 90, transferencia de los 90. Y justamente uno de los aspectos que reconocemos en la Ley de Educación Nacional, con todas las debilidades, las cuestiones que podemos señalar, tanto en su articulado como en su implementación, es que la Ley de Educación Nacional buscó, y con políticas que después se implementaron, en alguna medida intentar revertir esta fragmentación del sistema. Después podemos discutir en qué medida se logró o no, si se agudizó esa fragmentación, pero esto no está presente y, como dijimos, el proyecto desconoce el papel de la escuela como espacio de construcción de saberes, apropiación de la cultura, construcción del lazo social y construcción de la propia visión del mundo, ¿no? Que de eso se trata, la libertad para poder construir mi propia mirada sobre el mundo, debatiendo, confrontando con otros, ¿no? Idea de financiamiento de la demanda, ya dije la idea de que cualquiera puede educar, el lugar central que se le da a las familias, y ahí aparece la participación de las familias a través de los consejos de padres, ¿no? Padres y tutores, vuelvo, las madres afuera, y esta idea de la familia, ¿no? La familia, desconociendo las composiciones familiares actuales. Y entonces dice, integrado por padres y tutores de los estudiantes elegidos por sus pares, que ejerce funciones de asesoramiento, orientación institucional, supervisión, rendición de cuentas en los asuntos estratégicos y de control institucional. Quien escribió esta ley desconoce totalmente cómo funciona una escuela y desconoce totalmente las condiciones reales, materiales de existencia de la mayor parte de la población que no llega a fin de mes, ¿no? Puede ser, como en algunos debates se decía, que en algunos casos, algunas familias, porque no le gusta el docente, vean bien esta posibilidad de elegir, de opinar, porque se sacan ese docente de encima. Pero bueno, ¿con qué criterios? Aunque esto se conjuga con concursos, etcétera, ¿con qué criterios se puede decidir que no sean criterios fuera de lo pedagógico, ¿no? Cómo elegir y participar en esto. Y dice que además las familias tienen que ejercer función de supervisión y rendición de cuentas en los asuntos estratégicos de control institucional, ¿no? Como si la escuela fuera una empresa. A su vez, el Consejo de Padres debe participar en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución. Además, bueno, desconocen las instituciones existentes o crean, por ejemplo, creación del Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente,
¿no? ¿Por qué no el Infod? ¿Y por qué no mejorar el Infod? ¿Por qué crear? Que está centrado, miren en qué, en la formación continua, evaluación de ingreso y periódica, desarrollo del liderazgo y reconocimiento del compromiso institucional. No sé cómo la carrera docente van a evaluar el compromiso institucional y demás, y esto se vincula a la estabilidad laboral. La estabilidad laboral está vinculada al desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional. Los docentes deben ser evaluados con periodicidad no mayor a 4 años. Imagínense, tenemos más de 1 millón de docentes en el sistema. En función de competencias pedagógicas y metodológicas, no hay saberes, discurso de las competencias, resultado de aprendizaje de los alumnos, y acá sabemos que cuando se evalúa en un grado determinado, lo que ese estudiante aprendió no es el resultado solamente de lo que ese docente estudió, aunque sí en parte y tiene responsabilidad, pero también de lo que fue pasando en la escuela con otros docentes en otros grados, etcétera. No sé cómo se va a evaluar esto. Compromiso con la institución y participación en proyectos escolares. Sí me comprometo, no sé cómo van a evaluar el compromiso. Formación y actualización profesional, que esto obviamente nadie discute y es necesaria, y aportes a la mejora institucional. Bueno, después hablan de cómo cubrir los cargos educativos, etcétera. Después la educación como servicio esencial, las nuevas formas de escolarización, y ahí entra todo el tema del homeschooling, contenidos mínimos y mayor libertad curricular, fortalecer la evaluación educativa, evaluaciones censales, cuando PISA no es censal, cuando ya el propio Consejo Federal ahora está discutiendo espaciar las evaluaciones, un examen nacional de educación al finalizar la educación secundaria, va a discutir. Bueno, habla del federalismo, del nuevo marco para la docencia basado en el mérito, el desempeño y la evaluación. Bueno, y toda una serie, con esto voy cerrando para dejar lugar al intercambio, toda una serie de medidas transitorias, al final muy preocupantes, que derogan toda la legislación vigente a través de medidas transitorias, ¿no? Que hacen un poco a todo el andamiaje legislativo que se fue construyendo, sobre todo en la primera década del siglo XXI. Y que en muchos casos analizamos que con todas sus dificultades, debilidades y problemas, fueron leyes que avanzaron ampliando derechos. Bueno, dejo acá para poder abrir al intercambio. Es una ley muy extensa, tiene muchos aspectos a señalar. Pero uno central, perdón, que me olvidé que estaba al principio, que es el rol subsidiario otorgado al Estado, ¿no? La subsidiariedad del Estado, que aparece como uno de los aspectos centrales que orienta el funcionamiento del sistema, ¿no? El Estado con un rol totalmente secundario que se corresponde con modelo homeschooling, con que cualquiera pueda armar su escuela, con las iniciativas, etcétera. Y con lo que el Estado está haciendo en educación. Está siendo subsidiario para no financiar la educación, de financiarla, ahogarla. No está siendo subsidiario para establecer techos a las paritarias docentes, para perseguir mediante adoctrinamiento, mediante la definición de los contenidos, mediante la definición de los métodos de alfabetización, mediante las políticas de evaluación. Bueno, dejo acá.